En Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento, son muchas profecías, algunos cuentan más de 300. El cumplimiento profético no es casual, sino una señal clara de la acción de Dios en la historia. La exactitud del cumplimiento exige una intervención sobrenatural, reforzando la fe en la inspiración bíblica y en la divinidad de Cristo. Al leer Isaías en la sinagoga de Nazaret, afirma, hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura, Lucas 4, 21. A los fariseos que rehúsan creer en él, les dice, ustedes examinan las escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna, ellas dan testimonio de mí, Juan 5, 39. Algunos académicos argumentan que no todas las profecías fueron originalmente mesiánicas, sino que fueron reinterpretadas por los cristianos. Fuentes no cristianas no corroboran muchos detalles de los evangelios, lo que para algunos debilita el argumento. Vamos a tomar una pequeña muestra de esas profecías en aspectos que nos resultan más familiares, en los que se refieren a los grandes momentos de su vida. 1. Descendiente de la tribu de Judá. Según la fuente, Jesús fue un descendiente de la tribu de Judá. Esto se basa en la profecía del Antiguo Testamento en Génesis 49:10, que dice, el cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. El Evangelio de Lucas 3:33 también traza la genealogía de Jesús hasta Judá. 2. Nacimiento de una virgen. El nacimiento de Jesús de una virgen fue profetizado en el Antiguo Testamento. Específicamente, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal, he aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. El cumplimiento de esta profecía se describe en Mateo 1:18, este fue el origen de Jesucristo, María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la creencia en el nacimiento de Jesús de una virgen se basa en esta profecía del Antiguo Testamento y su cumplimiento relatado en el Nuevo Testamento. 3. Nacimiento en Belén. El nacimiento de Jesús en Belén fue una profecía del Antiguo Testamento que se cumplió. La profecía se encuentra en Miqueas 5:1, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel, sus orígenes se remontan al pasado. A un tiempo inmemorial el cumplimiento de esta profecía se relata en el Evangelio de Mateo, Mateo 2:1, cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. La fuente presenta este evento como otro ejemplo de cómo las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jesús se cumplen en su vida. El evangelista Mateo, específicamente, se propuso demostrar en su evangelio que Jesús es el Mesías basándose en estas profecías. La concordancia entre la profecía de Miqueas, que anunciaba el lugar de nacimiento del futuro gobernante de Israel en Belén, y el relato de Mateo sobre el nacimiento de Jesús en esa misma ciudad, se presenta como una evidencia de la intervención divina debido a la precisión de los detalles anunciados cientos o miles de años antes. 4. Matanza de los niños de Belén. La matanza de los niños en Belén es otro evento en la vida de Jesús que se considera el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. La profecía se encuentra en Jeremías 31:15, así habla el Señor, escuchen. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada, porque ya no existen. El cumplimiento de esta profecía se describe en el Evangelio de Mateo, Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Se presenta este trágico evento como un ejemplo más de cómo las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús se hicieron realidad, incluso en los momentos más oscuros de su infancia. 5. Predicación en Galilea y Río Jordán. El profeta Isaías predijo que el ministerio del Mesías brillaría intensamente en Galilea, una región a menudo despreciada por los más religiosos judíos. Sin embargo, no habrá más penumbra para los que estaban en angustia. En el pasado humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de las naciones, por el camino del mar, al otro lado del Jordán. El extenso ministerio de Jesús en Galilea, donde realizó numerosos milagros y entregó el núcleo de su enseñanza, como se detalla en los Evangelios, es un cumplimiento directo de esta profecía. Isaías 9:1-9 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mateo 4:12-16 Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar. País de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. 6. Desprecio del pueblo judío. El desprecio del pueblo judío hacia Jesús también fue profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió. La profecía se encuentra en Isaías 53:3, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada. El cumplimiento de esta profecía se menciona en el Evangelio de Juan, Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Existe un contraste entre la llegada de Jesús a su propio pueblo y el hecho de no ser recibido por ellos como un ejemplo del cumplimiento de las profecías mesiánicas. La descripción de Isaías sobre un Mesías despreciado y desechado es relacionada con el relato de Juan sobre el rechazo de Jesús por los suyos, es decir, el pueblo judío. 7. Entrada triunfal en Jerusalén sobre un asno. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado sobre un asno fue predicha en el Antiguo Testamento y posteriormente se cumplió. La profecía se encuentra en Zacarías 9:9, Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. El cumplimiento de esta profecía se relata en el Evangelio de Juan, Juan 12:13-14, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito. La fuente destaca cómo Jesús mismo reconoció la conexión entre las Escrituras y su vida, y en este caso, el Evangelio de Juan explícitamente menciona que Jesús montó en el asno como está escrito, haciendo referencia a la profecía de Zacarías. Este evento es presentado como otra prueba de que Jesús es el Mesías. 8. Sería vendido por 30 piezas de plata. El paralelo entre Zacarías 1:12 y Mateo 26:15 es uno de los más impactantes en la Biblia, mostrando cómo el Antiguo Testamento profetiza y el Nuevo Testamento cumple el plan de redención de Dios. Zacarías 11:12 Yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Mateo 26:15 Y les dijo, ¿qué me queréis dar?
¿y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 9. Sus manos y pies serían perforados. La profecía del Salmo 22:17 y su cumplimiento en Juan 20:27 es uno de los pasajes más destacados en el análisis de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y su relación con Jesús en lo que se relata en el Nuevo Testamento. A continuación, un análisis detallado. Salmo 22:17 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20:27 Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 10. Su costado sería traspasado. Esta profecía bíblica del Antiguo Testamento Zacarías 12:10 revela una revelación profunda que el Mesías había de venir, su costado sería traspasado. Los cristianos interpretan esto como un cumplimiento mesiánico en Jesucristo. Zacarías 12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan 19:34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.